continuar con... Ay, no me acuerdo en dónde nos quedamos. ¿Alguien se acuerda? Creo que aquí. Bueno, ya habíamos mencionado el día de ayer que en los varones los niveles de ácido úrico sérico, el urato sérico, pues, se considera normal hasta 7 miligramos por decilitro. Y en las mujeres se considera normal hasta 5.7 miligramos por decilitro. Sin embargo, fisiológicamente, la precipitación de los cristales se da prácticamente siempre por arriba de los 7 miligramos por decilitro. Por eso es que puede ser relativamente más tolerable ciertos niveles de hiperuricemia en las mujeres que en los varones. También podemos determinar la excreción urinaria de ácido úrico en orina de 24 horas. Cuando encontramos más de 600 miligramos por día, podemos considerar que existe una sobreproducción. Y cuando encontramos menos de 600 miligramos por día de ácido úrico en orina de 24 horas, se considera que es una hipoexcreción. Además, también es muy importante el análisis del líquido sinovial, como ya lo hemos mencionado repetidamente. Esto con la finalidad de descartar la presencia de infección. Ahora bien, el paciente con gota, igual que el paciente con artritis psoriásica, es un paciente que presenta con mucha frecuencia síndrome metabólico. Entonces, no es recomendable quedarse solamente con el estudio del padecimiento en sí, sino también hacer una evaluación general. A estos pacientes es muy importante, primero, el chequeo de la presión arterial. La hiperuricemia es uno de los principales factores relacionados con hipertensión. La glicemia, por supuesto, hemoglobina glicada, si tenemos alguna duda o para hacer un estudio completo. Y el perfil de lípidos. Las dislipidemias mixtas son muy frecuentes también. Y, por supuesto, las consecuencias, ya sea aterosclerosis, enfermedad aterosclerótica, o bien con la hipertrigliceridemia, el hígado graso, o la esteatosis hepática o esteatohepatitis no alcohólica. Aunque es muy frecuente que los pacientes gotosos también sean alcohólicos. Entonces, es un riesgo doble de desarrollar enfermedad hepática en estos pacientes, tanto por la dislipidemia mixta o la hipertrigliceridemia, como por el consumo de alcohol en sí. Entonces, es recomendable hacer una evaluación lo más completa posible. Es frecuente que haya síndrome metabólico, obesidad, diabetes, hiperlipidemia, hipertensión arterial, necrosis avascular, sería una de las situaciones que está relacionada también con el alcoholismo principalmente. El diagnóstico definitivo es la demostración de los cristales con intensa birrefringencia a la luz polarizada dentro de los neutrófilos del líquido sinovial. Estos cristales tienen forma de aguja con extremos puntiagudos, extremos muy agudos, y se ven de un color amarillo cuando se encuentran paralelos al eje del compensador de la luz polarizada, o azules cuando se encuentran perpendiculares al eje del compensador de la luz polarizada. O la demostración de cristales en un tofo. Esto es lo que tradicionalmente hemos hecho para el diagnóstico de la gota. Ahorita vamos a ver los criterios. Ese sería el aspecto de los cristales de ácido úrico, que se ven amarillos cuando están paralelos al eje del compensador, o azules cuando están perpendiculares, y tienen formas alargadas con extremos muy agudos, con extremos como aguja. A diferencia de los cristales de otras sustancias, como las sales básicas de calcio, por ejemplo, el pirofosfato de calcio dihidratado, como vemos en el panel que dice pseudogota. Los cristales son irregulares, son romboidales, son prismáticos, cubiformes, etcétera, etcétera, de una forma totalmente diferente. Son los cristales libres en el líquido sinovial, y esta es una secuencia de imágenes de la fagocitosis de los cristales por los leucocitos. Muchas veces los cristales, obviamente por su tamaño, no pueden ser ingeridos por completo, y esto puede hacer que la célula sufra un daño
y libere todo el contenido de sus lisosomas en el líquido sinovial, que son mediadores inflamatorios, y al final de cuentas, esto sería una de las razones por las cuales se presenta la inflamación gotosa aguda. Si no se puede estudiar el líquido sinovial, se puede considerar los antecedentes del paciente, la historia de artritis monoarticular, seguido por periodos libres de síntomas, con resolución del ataque agudo con la colchicina o con antiinflamatorios. Aquí los antiinflamatorios siempre dan excelentes resultados, por lo menos en las primeras etapas de la enfermedad. Los primeros 5 años, un paciente se puede tomar un antiinflamatorio X, el que ustedes se imaginen, y en menos de 24 horas el paciente empieza a mejorar. La presencia de hiperuricemia, la historia familiar de gota o el antecedente de litiasis renal. Pero la forma más organizada son los criterios para el diagnóstico de gota. Los criterios del ACR-EULAR, Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo. Estos criterios son del 2015. Tenemos varios pasos. El criterio de entrada, solamente se aplicarían los siguientes criterios para aquellos que cumplen con este. Al menos un episodio de inflamación con dolor o sensibilidad en una articulación o bursa periférica. El segundo paso es el criterio suficiente. Si se cumple, se puede clasificar como gota sin seguir los siguientes criterios. La presencia de los cristales de urato monosódico en una articulación o bolsa sintomática, por ejemplo, en líquido sinovial o en un tofo. Y el paso 3, los criterios para usar si no se cumple el criterio suficiente. Si el paciente tiene un episodio de inflamación, dolor o sensibilidad en una articulación o bursa periférica, pero no tenemos la demostración de los cristales, entonces seguimos con el paso 3. Aquí tenemos características clínicas de laboratorio y de imagen. Las características clínicas son el patrón de afección articular bursal durante episodios sintomáticos, afección o inflamación de tobillo o medio pie como parte de un episodio monoarticular u oligoarticular sin la afección de la primera metatarsofalángica. Se le asigna un peso de 1 o un puntaje de 1. Si hay compromiso de la primera articulación metatarsofalángica como parte de un episodio monoarticular u oligoarticular, el puntaje va a ser de 2. Las características de los episodios sintomáticos, y aquí son 3 características: eritema articular, informado por el paciente u observado por un médico, no puede soportar el tacto o la presión sobre la articulación afectada, gran dificultad para caminar o incapacidad para usar la articulación afectada. Si es una característica, se le asigna un punto. Si son 2 características, 2. Y si son las 3 características, 3 puntos. El curso del tiempo de él o los episodios, la presencia, por lo menos en alguna ocasión, de 2 o más características, independientemente del tratamiento antiinflamatorio. Primera característica, tiempo hasta el máximo dolor en menos de 24 horas, o la resolución de los síntomas en menos de 14 días, o la resolución completa hasta el nivel basal entre episodios sintomáticos, o sea, el periodo intercrítico. Si es un episodio típico, se le asigna un punto. Si son episodios típicos recurrentes, 2 puntos. Si hay evidencia clínica de tofos, como drenaje o nódulo subcutáneo similar al GIS debajo de la piel transparente, a menudo con vascularización suprayacente en lugares típicos como las articulaciones, las orejas, la bursa olecraneana, los pulpejos, los tendones, por ejemplo, el tendón de Aquiles. Si está presente la característica de los tofos, se le asigna un puntaje de 4. Por laboratorio, el ácido úrico sérico, por método de uricasa, menos de 4 miligramos por decilitro, se le restarían 4 puntos. Si el nivel de ácido úrico es de 6 a 8 o menos miligramos por decilitro, hasta menos de 8 miligramos por decilitro, son 2 puntos, se le asignan 2 puntos. Si son de 8 a menos de 10 miligramos por decilitro, 3 puntos. Y si son 10 miligramos por decilitro o más, se sumarían 4 puntos. En el análisis de líquido sinovial, al menos en una ocasión, de una articulación o bolsa sintomática, si son cristales de urato monosódico negativo, o sea que no se haya encontrado la apariencia de estos cristales o los cristales en sí,
se restarían 2 puntos. Ahora, por imagen, aquí sería la imagen de depósito de urato en una articulación o bursa asintomática en al menos una ocasión. La evidencia por ultrasonido articular, ultrasonido musculoesquelético del signo del doble contorno o una tomografía computarizada de doble energía que muestra depósitos de urato. O la imagen del daño articular relacionado con la gota en una radiografía convencional de las manos y o los pies que muestra al menos una erosión. Si está presente en cualquier modalidad de ultrasonido o tomografía, 4 puntos. Y si está presente en una radiografía convencional, las características de las erosiones, también se le asignarían 4 puntos. Si se suman 10 puntos o más de todas estas características, de todo este puntaje, entonces podemos hacer el diagnóstico de gota. Está un poco rebuscado, está un poco complicado. De hecho, aquí lo más rebuscado, lo más nuevo, podría ser la cuestión del uso del signo del doble contorno por el ultrasonido, o bien la tomografía computarizada a doble energía, que utiliza un software especial que asigna colores a las diferentes densidades de tejidos. Y al tejido o a la densidad del ácido úrico se le asigna un color específico. Entonces, esta tomografía pues va a localizar los depósitos de urato en diferentes tejidos articulares o periarticulares. Esa sería la gran novedad. Pero, obviamente, en Oaxaca, por lo menos, yo no sé que se haga la tomografía computarizada de doble energía con este software que asigna colores a las diferentes densidades de tejidos. Lo que sí se puede hacer es el ultrasonido, es relativamente fácil y muy accesible, hay bastante gente capacitada aquí en la ciudad. Incluso uno podría hacerlo, o sea, si el encargado de la atención de estos pacientes se interesa en aprenderlo, es relativamente fácil. Y lo más sencillo es tener una radiografía simple. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuál es la característica o la erosión o las erosiones características de la gota. Ahora bien, en relación con la hiperuricemia, durante el ataque agudo, el ácido úrico puede estar dentro de los límites normales. Eso es una situación muy importante. No podemos descartar el diagnóstico de gota si el paciente está en una crisis gotosa. O sea, tenemos un paciente que tiene 48 horas con la inflamación articular y es la primera metatarsofalágica de uno de los pies. Es un ataque monoarticular, aunque sea el segundo o tercero, y encontramos niveles de ácido úrico normales o incluso por debajo de lo normal, eso no descarta el diagnóstico. Eso es muy importante considerarlo. Muchas veces durante el ataque agudo de gota podemos encontrar niveles de ácido úrico por abajo de lo normal, menos de 2.5 miligramos por decilitro. Y esto puede suceder por muchísimas razones. Una de las razones puede ser el uso de los antiinflamatorios. Hay algunos antiinflamatorios que tienen efecto úrico-súrico. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico a dosis elevadas. El ácido acetilsalicílico tiene un efecto paradójico porque a dosis bajas puede producir hiperuricemia. Y a dosis altas, a dosis muy altas, más de 1 gramo cada 8 horas o cada 6 horas, puede tener efecto úrico-súrico. Y como vamos a ver al final, en el tratamiento, hay otros fármacos que también tienen el potencial de reducir el ácido úrico. Por ejemplo, el losartán o el fenofibrato, que son medicamentos para hipertensión y para triglicéridos. En relación a la gota tofacia, los tofos aparecen aproximadamente a los 10 años después del primer ataque agudo de gota, si no se ha tratado adecuadamente. Los sitios más comunes de localización de los tofos son las prominencias óseas, como por ejemplo en el codo, la bursa olecraniana, los tendones infrarrotuliano y aquileo, la tuberosidad tibial anterior, la rótula, o bien el tendón de Aquiles o la inserción del tendón de Aquiles, la superficie extensora de los antebrazos por el microtrauma, el apoyarse continuamente sobre el antebrazo, el hélix del pabellón auricular, y también se puede localizar en el tabique nasal, también se puede localizar en la esclera, en diferentes otros tejidos. Estos son ejemplos de gota crónica, el paciente con inflamación de muchas articulaciones al mismo tiempo,
y además con un proceso inflamatorio agudo sobreagregado en una articulación. Aquí vemos tofos en la primera metatarsofalangica y sobre la interfalángica del primer dedo. Esto en un ataque agudo. El eritema es bastante notable. Hay que tomar en consideración que aquí se puede presentar tanto inflamación articular como inflamación de bursas, una bursitis gotosa. Es muy frecuente la bursa sobre la primera metatarsofalangica. Estos son ejemplos de gotatofasia, múltiples tofos en múltiples articulaciones, incluso en zonas no articulares como el borde anterior de la tibia, como señalo aquí con el puntero. Aquí tenemos tofos sobre el borde anterior de la tibia, sobre o alrededor de los tobillos, los tarsos, sobre las metatarsofalángicas, aquí drenando, tofos que drenan, lesiones ulceradas con drenaje, además probablemente con una insuficiencia venosa periférica muy notable, con una dermatitis ocre. Otro ejemplo de gotatofasia, tofos alrededor de los tobillos, sobre el tendón de Aquiles, la vista anterior del mismo paciente. Algunos tofos pueden tener aspecto lobulado, con pedículo ancho, una base ancha de implantación, y es muy frecuente que estén ulcerados, que esté abierta la piel, que drenen el material tofáceo, que puede tener el aspecto de yeso mojado, por ejemplo, o de pasta de dientes. Tofos enormes entre las metatarsofalángicas, en el tarso, en el tobillo, sobre el maleolo. Los tofos, dependiendo de su profundidad, pues pueden tener toda las capas de la piel encima, o bien muchas veces hay tofos intradérmicos. Las capas más superficiales de la piel se adelgazan y traslucen el contenido de la lesión. Mucho ojo, esto puede ser muy parecido a los xantomas que se observan en las hipercolesterolemias graves. Aquí hay tofos sobre el trayecto del tendón de Aquiles, en la inserción del tendón de Aquiles, tofos en el tobillo, además de una inflamación crónica poliarticular. Los tofos de la bursa olecraneana, que son la localización más frecuente, sobre la superficie extensora del antebrazo, como estoy señalando con el puntero. Y mucho ojo, esto se puede confundir con facilidad con nódulos reumatoides, aunque generalmente los nódulos reumatoides no tienden a ser tan grandes. Los tofos siempre son mucho más grandes que los nódulos reumatoides. Incluso puede haber colecciones de nódulos reumatoides, pero no llegan a tener el tamaño de los tofos. Tofos sobre articulaciones en las manos. Nuevamente. Generalmente los tofos pueden ser de localización intraarticular, periarticular, y generalmente pues van destruyendo el hueso progresivamente. Sobre las articulaciones interfalángicas en las manos, es más frecuente que los tofos sobre las interfalángicas distales que se drenan se presenten en mujeres mayores. Aquí vemos un paciente con tofos también intradérmicos en el primer dedo, en la cara palmar. Tofos enormes, articulares, intraarticulares, periarticulares o en la grasa subcutánea. Y tofos muy superficiales. Generalmente, este es un tofo aislado en las articulaciones del segundo dedo. Generalmente los pacientes que toman o que usan esteroides a largo plazo son los pacientes que desarrollan con mayor facilidad una enfermedad tofácea generalizada. Y además con tofos intradérmicos, con tofos muy superficiales y muy pequeños y muy diseminados, como del tamaño de un ajonjolí, pero en grandes números y en zonas muy superficiales, como la cara anterior
anterointerna de la pierna, por ejemplo, en la zona tibial. Aquí vemos muchos de estas lesiones tofáceas, algunas ulceradas. En este caso, la descamación nos indica que ha habido un episodio agudo, inflamatorio reciente. La enfermedad tofácea diseminada. Tofo pediculado en la interfalángica del primer dedo. Un tofo muy grande que trasluce el contenido de material tofáceo, y además la vasculatura, la hipervascularidad suprayacente en la interfalángica distal de un dedo en la mano, segundo dedo en la mano derecha. En el pabellón auricular, en el hélix, también pueden ser de tipo pediculado, con mucha vascularidad en la piel suprayacente, o muy pequeños y múltiples. Nuevamente, aquí tenemos tofos un poquito más pequeños y menos numerosos. Este paciente es un paciente muy curioso, digo curioso porque no es común ver la asociación de enfermedades que tenía. Tiene mucho tiempo que no lo veo, yo lo vi aproximadamente como 4 o 5 veces nada más. Es un paciente y su hermano, un hermano casi de la misma edad, o sea, creo que se llevaban como 1 año o 2 años más o menos. Tenían gota tofacia, de aquí, de hecho, esos son los tofos en el tarso, en la primera metatarsofalángica, en la interfalángica. Tenían psoriasis y además tenían dermatomiositis. 3 enfermedades, probablemente la gota no sea tan rara, pero la psoriasis y la dermatomiositis que se asocian no es frecuente. Es el mismo paciente con los tofos en la bursa olecraneana, piel adelgazada, hipervascularizada. De las complicaciones más importantes tenemos las manifestaciones renales. Esas son realmente lo más delicado que puede uno encontrar. La nefropatía tubular por ácido úrico, por ejemplo, nos puede provocar una neuropatía obstructiva por la precipitación de los cristales de ácido úrico en los túbulos y los conductos colectores. Esto puede ocurrir generalmente en pacientes con una hiperuricemia muy, muy grande, arriba de 11, 13 miligramos por decilitro, con frecuencia en pacientes con leucemias o linfomas que reciben quimioterapia. Por eso insisto mucho que generalmente las hiperuricemias asintomáticas no se tratan, a no ser que sean de una magnitud muy grande. La nefrolitiasis en la gota primaria se puede observar hasta en un 10 o 25% de los casos y en la gota secundaria hasta un 40%. Y la nefrolitiasis ocurre cuando la excreción urinaria de ácido úrico es mayor de 1100 miligramos en 24 horas. Obviamente esto está relacionado con síntomas propios del problema, como la expulsión del cálculo, que nos produce un cálculo renal. Mucho ojo, porque los cálculos de ácido úrico son radiolúcidos y no los vamos a ver en una radiografía normal, una radiografía simple. Generalmente tenemos que solicitar el ultrasonido o una tomografía. Las lesiones articulares, la distribución de las lesiones articulares, generalmente afecta a los pies, articulaciones como los tobillos, el tarso, metatarsofalángicas, las rodillas, en las manos, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y distales, codos, pero también se han descrito lesiones en la columna, por ejemplo, en articulaciones sacroiliacas. Es muy variado, lo que sí es muy importante recordar que la distribución es muy aleatoria. Incluso, aunque sea una poliartritis, nunca es simétrica. Sí puede ser bilateral, pero no simétrica. Y se alternan articulaciones sanas con articulaciones afectadas. Incluso en zonas muy compactas, como el carpo o el tarso, puede haber zonas adyacentes normales completamente y zonas con mucha destrucción. Lo característico de la gota en las radiografías son las famosas erosiones en sacabocado con borde colgante. Se le llama así porque tienen una forma casi circular, como el instrumento que utilizan los dermatólogos para hacer las biopsias cutáneas, el sacabocados, el punch que le llaman ellos.
Y además siempre observamos este borde, el borde colgante, como que abraza la circunferencia de la lesión. En este caso, obviamente, es fácil darse cuenta que aquí hay un tofo y que el tofo ha erosionado la superficie ósea. Generalmente son erosiones marginales y lo más característico, insisto, es el borde colgante. Aquí, por supuesto, hay aumento en la densidad de tejidos blandos, hay pérdida del espacio articular y ya una destrucción articular bastante notable. Aquí podemos ver otro ejemplo de erosión en sacabocado. Esta es una erosión en sacabocado. Ese es el borde colgante. Aquí tenemos otra erosión en sacabocado y los bordes colgantes en la interfalángica del primer dedo, en ambos pisos. Además, vemos también ya cambios erosivos y destructivos en otras articulaciones. Pero esta característica es lo más notable y resaltable de la gota. Otro ejemplo, aunque aquí solamente vemos los bordes colgantes y no se ve tanto, aquí sí tiene el aspecto del sacabocado, los bordes aquí son un poco más gruesos de lo normal, pero hay erosión, enfermedad erosiva, aumento de tejidos blandos en la primera metatarsofalangica, en ambos pies. Otro ejemplo, la erosión en sacabocados. En algunas ocasiones podemos llegar a encontrar la adición o el depósito de cristales de calcio, sales básicas de calcio. Por definición, los cristales de urato y los depósitos de cristales de urato son radiotransparentes. Aquí vemos una imagen radiopaca en el margen articular de la cuarta metacarpofalángica. Es común que además de los cristales de urato, sobre todo en gente que tiene más de 50 años, se depositen sobre los depósitos de urato, valga la redundancia, cristales de pirofosfato de calcio dihidratado. Y esto nos va a dar estas imágenes radiopacas, periarticulares o intraarticulares. Aquí vemos algunos quistes subcondrales. No vemos tofos, bueno, no vemos erosiones. Probablemente el paciente pueda tener una enfermedad tofácea, pero podemos encontrar estas lesiones quísticas, con quistes subcondrales, de una enfermedad tofácea crónica. Ese es el aspecto radiológico del tofo único que veíamos anteriormente, como hay una osteolisis prácticamente, una destrucción de las falanges alrededor de la lesión o en el interior de la lesión tofácea. En la parte inferior, si se fijan, donde estoy señalando con el puntero, tenemos una erosión en sacabocado. Tomográficamente pueden localizarse los depósitos de este ácido úrico, de los depósitos de urato, los tofos. En este caso, paciente 69 años con síndrome de túnel del carpo. Se observa los depósitos tofáceos en el piso del túnel del carpo. Además hay depósitos intraóseos también, que producen obviamente erosiones. Además hay depósitos de urato en las vainas de los extensores y flexores en los huesos del carpo. Los extensores en las flechas curvas que se ven en la parte superior y en los flexores en el interior del túnel del carpo. Nuevamente depósitos tofáceos. Y esto es lo que quería yo insistir un poquito. La cuestión del signo del doble contorno. Está la superficie ósea, que es la línea gruesa, blanca, gruesa, o sea, la zona hiperecoica más gruesa. Hay una línea oscura en el medio, que es hipoecoica. Esto es el cartílago articular. Y otra segunda línea hiperecoica, de color blanco,
¿Qué son los depósitos de urato sobre la superficie del cartílago articular? Entonces, hueso, cartílago y depósitos de urato sobre la superficie del cartílago. Esto es lo que se conoce como el signo del doble contorno. Además, pueden identificar los depósitos de urato y las erosiones. Nuevos ejemplos del signo del doble contorno. Esto no es exclusivo de la gota. También se puede ver en la artropatía por depósito de cristales de pirofosfato de calcio deshidratado. Vemos esta imagen de cielo estrellado o de tormenta de nieve, que son precisamente cristales de urato o agregados de cristales de urato libres en el líquido sinovial en un quiste en el hueco popliteo o un quiste de Baker, como le conocemos comúnmente. Y diferentes ejemplos del signo del doble contorno. Las erosiones, depósitos de urato. La sinovitis que afecta a tendones. Bueno, lo vamos a dejar por aquí porque ya está por terminar la sesión. Y nos estamos viendo entonces el lunes. ¿Saben ustedes si ya el lunes están bien normales las clases ahí en la facultad? Sí, doctor, ya. Me parece que ya. Ok, entonces nos estamos viendo el lunes en la facultad, por favor. Muchas gracias por su atención. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, doctor, igualmente.